Y bueno, como les comentaba, el día de ayer inicié un discipulado con algunos de los jóvenes. Entre lo que les comentaba, entre muchas cosas que hablaba con ellos, la importancia de estudiar la Biblia, la importancia de escudriñar la palabra de Dios, ¿sabes? Y también resaltando los beneficios que ella genera en nuestras vidas. Muchas personas ven lo que es el estudio, el escudriñar la palabra de Dios como un peso. Pero en esta mañana quiero compartir contigo este mensaje para que esa estructura de pensamiento sea quebrantada y usted y yo podamos tener la posición, el pensamiento y la perspectiva correcta acerca de la palabra de Dios, que más que un peso en nuestras vidas, escúchelo bien, es una bendición para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es la que produce los más grandes cambios en nuestras vidas. Pero lamentablemente, como les decía al inicio, envueltos en tantas cosas, en tantas ocupaciones, la palabra de Dios ha dejado de ser una prioridad en nuestras vidas. Y creo que debería ser la prioridad. Es más, nuestro día debería empezar de la mano de la palabra de Dios. Amén. Yo le comentaba a los hermanos que eso ha sido sustituido por muchas cosas. Por una parte, quizás algunos tienen la palabra de Dios como un adorno o la tienen como un fetiche. No sé si será el caso suyo en su casa o quizás el caso de alguna persona que usted conozca, pero usted puede ver que entra a alguna casa y está allí la Biblia abierta. ¿En dónde? En el Salmo 91 o en el Salmo 23 ya con la hoja totalmente amarilla y casi no se ve. ¿Por qué? Porque la persona piensa que tener la Biblia abierta de esta manera quizás le va a generar algún poder o algún tipo de protección espiritual, ¿verdad? Y la usan muchas veces lamentablemente como un fetiche. Quizás otras personas no la usan de esta manera, pero la usan de almohada. Y usted ve que quizás no la tienen abierta en el Salmo 91, pero la tienen allí como almohada. Pero Dios quiere que nosotros trascendamos. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Para que eso se deje ver en nuestras vidas. Que nosotros empecemos a leer, a escudriñar la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no ha perdido efectividad. Ella sigue siendo poderosa. Ahora, cuando un creyente, una persona que ha decidido caminar con el Señor, toma la palabra como fundamento en su vida, ¿sabes? Será alguien también que experimente cambios continuos. Porque es la voluntad de Dios que cada día nosotros maduremos. En la medida que nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, nos volvemos menos necios y más sabios. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento, la sabiduría que viene de Dios no tiene nada que ver o no tiene solo que ver con que usted y yo tengamos mucho conocimiento aquí. Sino, no se distraiga por favor, sino en que nosotros podamos, escuche bien, aplicar lo que sabemos a lo que hacemos. Y ese es el desafío más grande. Y cuando nosotros aplicamos lo que conocemos acerca de la palabra de Dios, eso se traduce en cambios en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque usted y yo no seamos ahora la persona que queremos ser o la estatura que queremos tener, jamás seremos lo que antes fuimos. Dele la gloria a Dios. A mí me emociona muchísimo cada vez que hablo acerca de la palabra de Dios. Y sabes, como le comentaba a los muchachos y le he dicho muchas veces, desde muy joven, creo que mis maestras de la escuela dominical me cultivaron ese amor hacia la palabra de Dios. Creo que mi mamá también tiene una influencia bien notable, porque cuando inicié lo que fue ese proceso de lectura, ella empezó allí a darme versículos para que los memorizara. Y uno de los versículos que memoricé fue Josué 1:9, el primer versículo que memoricé. Y después de eso, muchos. Y sabes, la palabra de Dios siempre ha sido una compañía en mi vida. La palabra de Dios, en ella he encontrado la mejor de la instrucción. En la palabra de Dios he visto muchas cosas en mi vida como un espejo.
La palabra de Dios me dice lo que a veces muchas personas no se atreven a decirme. ¿Por qué? Porque ella no habla en medias tintas. Ella habla directamente. Y sabes lo más grande de ella, que ella va directamente al corazón. Y cuando esa palabra llega a nuestras vidas, es indudable que usted y yo no veamos la condición de nuestro corazón. Y es en ese momento donde podemos tomar la decisión de caminar o no en lo que el Señor nos está diciendo. Pero yo creo que si usted y yo estamos aquí y los que están conectados en este tiempo, es porque queremos ver mayores cambios en nuestra vida. Amén. Y fíjese, a propósito de todo esto que les estoy comentando a modo de introducción, en este pasado septiembre se celebró todo el mes de la Biblia. ¿Y por qué se celebró el mes de la Biblia? Y aquí lo comentamos algunas veces desde el púlpito, haciendo también una pequeña reseña. ¿Sabe? Se hace como un recordatorio de la vigencia, escuche bien, la vigencia que sigue teniendo la palabra de Dios. Porque ella sigue estando vigente. Ella sigue siendo eficaz, como lo dice ella misma. Y sabes, ella tiene un carácter infalible. Y cuando decimos que tiene un carácter infalible, quiere decir que ella no tiene errores. Y que es absolutamente confiable. ¿Por qué es confiable? Porque es lo que Dios ha dicho y Dios no miente y en Él no hay ningún tipo de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y como tenemos ese conocimiento legítimo de Dios, sabemos que su palabra puede ser totalmente confiable. Es por eso que cuando empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a escudriñarla, nosotros nos vamos convirtiendo en personas totalmente diferentes. Usted y yo vamos creciendo en fe. Usted y yo vamos experimentando los mayores cambios. Y aun cuando hay una persona que te diga, cuando no hay una persona que te diga, bueno, Diana, tienes que quitarte esto, tienes que ponerte aquello, tienes que hacer esto, con el solo hecho de que nosotros leamos la palabra de Dios y la escudriñemos, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y Él no nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar, sino que Dios nos ha dicho lo que nosotros necesitamos escuchar, lo que necesitamos tener en nuestra vida. Y fíjese, son muchos los beneficios que nosotros podemos tener en la palabra de Dios. Como mujeres y hombres de Dios, como hombres y mujeres de casa, tú como sacerdote de tu casa, como cabeza de tu hogar, cada día necesitamos la sabiduría de Dios. Todos los días estamos expuestos a tantas cosas. Y sabes lo poderoso de la palabra de Dios, que para cada necesidad, para toda necesidad en nuestra vida, cualquiera que sea, externa o interna, la palabra de Dios tiene una respuesta y tiene una salida. Pero muchas veces nos estamos privando de eso porque no tomamos el tiempo para escudriñarla. No tomamos el tiempo para leerla. En este mundo de rapidez y todo express, sabes, queremos vivir de esa manera. Y está Dios allí esperando que nosotros hagamos una pausa en todo nuestro camino para recibir su instrucción. Porque sabes, cuando recibimos la instrucción de Dios, nosotros tendremos garantizado todas las cosas que emprendamos. Amén. Ahora, fíjense bien, en el mundo de hoy, en este mundo tan globalizado, con tantos cambios, que está experimentando también un nuevo orden. Eso no es un secreto para nadie, pero eso es tema de otra predicación. Hay una fascinación, le decía a los hermanos, por lo novedoso, por aquello que está en tendencia. Y muchas veces las personas, para estar en la onda de lo que se está moviendo, no se detiene a considerar o a pensar que quizás lo que está en tendencia tiene que ver con lo que Dios ha dicho o a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hay, lamentablemente, en la mayoría de las personas, una tendencia también de considerar que como muchas personas manejen una información o la tengan, quiere decir que eso sea verdad. Pero usted y yo sabemos que aunque la mayoría hable o practique algo, no quiere decir que eso sea cierto. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo?
Cuando nosotros lo pasamos por el filtro de Dios, que es su palabra, entonces todo queda expuesto. Y usted y yo necesitamos conocer la verdad de Dios, porque cuando conocemos la verdad podemos identificar claramente lo falsificado. Aquello que se presenta como algo que es pseudo, es decir, un engaño, algo que parece pero no es. Como en una oportunidad les comentaba que cuando estaba una vez en una parte fronteriza que estábamos haciendo un trabajo con los indígenas, una persona me comentaba que había un mineral que se llama el casi-casi. Y sabe, el que no conoce el diamante como tal, si le dan un casi-casi, entonces quizás esa persona será defraudado. ¿Por qué? Porque el casi-casi parece un diamante, pero no es un diamante. Y muchas personas son engañadas. Pero el que conoce el diamante como tal, sabe la diferencia entre uno verdadero o un pseudo diamante. Así es la información que nosotros tenemos alrededor. Hay cosas que parecieran. Y sabes, necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, como lo describe la misma palabra, que son los últimos tiempos, están siendo levantadas muchas cosas que atentan contra la verdad de Dios. Usted puede ver que hay falsas doctrinas, que hay conocimientos, pero son quizás falso evangelio, como dice la misma palabra. Y así como eso, hay una corriente humanística totalmente abierta que ha ganado un auge, donde el hombre es entronado y Dios es desplazado. Porque ¿qué dicen la mayoría de las culturas? ¿Qué dicen la mayoría de los países? No necesitamos a Dios. Porque el hombre considera que él mismo se vale o se autoabastece. Pero nosotros sabemos que nosotros no podemos funcionar sin Dios. Es por eso que la sociedad y el hombre va hacia su propia destrucción. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque en el mundo hay como una fascinación hacia lo novedoso. Y hay un desprecio marcado hacia lo viejo. La gente cree que lo viejo ya no sirve. Tiene que dejarlo de lado porque ya caducó, porque hay otras tendencias. Pero usted y yo sabemos que hay muchas cosas viejas que nos dieron resultado y que siguen dando resultado. Amén. Pero esa es la fascinación del mundo de hoy. A tal punto que muchos consideran que lo viejo ya no es útil. ¿Por qué? Porque son tiempos nuevos, porque estamos en el siglo XXI y muchas de las cosas que nosotros manejamos no están actualizadas. Y lamentablemente también la palabra. Es el conocimiento de muchas personas, lo que manejan muchas personas. Y fíjense, para nadie es un secreto que el mismo Papa dijo que había que actualizar la Biblia. ¿Por qué? Porque ella necesitaba algunos cambios por estar totalmente desactualizada. Con mucho respeto, el desactualizado es él. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, escuche bien, permanecerá para siempre. Dice ella misma, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No puede estar desactualizada una palabra que sí te habla del pasado, te habla del presente, pero te habla del futuro también. ¿Puede haber desactualización en eso? La palabra de Dios, más que cualquier libro en este mundo, está plenamente actualizada. Ella sigue vigente. Amén. Y dígalo conmigo, ella sigue funcionando. Y dice su palabra que es eficaz. Ella sigue funcionando y seguirá funcionando en aquellos que se dejan arropar por ella. En aquellos que deciden caminar sobre ella y ponerla como fundamento en su vida. Y sabes, eso usted y yo lo hemos experimentado. ¿Cómo nosotros llegamos al Señor? Con tantos argumentos. Venimos con tantos conflictos, con tantas situaciones.
internas, trabajados muchos por el enemigo en la mente. Pero cuando el Señor nos revela su verdad, nosotros nos damos cuenta que nuestra vida puede ser diferente, que nuestra vida puede experimentar libertad, que nuestro corazón puede experimentar sanidad, y es lo que hemos experimentado. Y nos damos cuenta que la palabra de Dios es infalible. Ella no tiene errores, está más que actualizada, ella seguirá vigente, todo pasará, pero la palabra de Dios siempre se cumplirá. Gloria al nombre de nuestro Señor. Ella ha influido en muchas vidas, en reyes, en plebeyos. Ella ha influido en naciones, ella ha influido en civilizaciones. Y nosotros vemos en lo que es la historia de la humanidad, todas aquellas naciones que en un pasado arroparon la fe, arroparon la palabra, fueron naciones altamente bendecidas, porque gloria al nombre de Cristo, una nación que es gobernada por Dios. Trae prosperidad a una nación y a una vida. Y vemos cómo esa palabra ha influido en muchas vidas. Cómo esa palabra ha traído luz a nuestra vida, ha traído luz a las familias, ha traído luz a las sociedades. Ha sido no solamente inspiración para muchas personas, sino también ha sido consuelo a millones. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido consolados por esta palabra? Cuando estamos atravesando tiempos de oscuridad, ¿cómo podemos refugiarnos en la palabra e ir a cada salmos y poder encontrar una palabra que trae descanso, refrigerio a nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado instrucción en ella para tomar una decisión, para escuchar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y poder caminar en el sendero correcto? Porque hay caminos que a nosotros, al hombre, le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero la palabra de Dios no es errática. Y dice ella misma que ella es como la luz que alumbra nuestro camino, nuestro sendero. Y si estamos en luz, podemos caminar, podemos ver por dónde caminamos. Esa palabra ha sido consuelo a nuestra vida. Y sabe, su obra, escuche bien, debe continuar en nosotros. Debe continuar, dígalo, debe continuar en mí. Quizás muchos de ustedes empezaron con mucho ánimo a leer la palabra de Dios, a buscar en ella, pero quizás por alguna u otra razón, no se distraiga por favor, por alguna u otra razón, usted ha dejado la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de poder llenarnos de la palabra de Dios, escuche bien, empezamos a llenarnos de otras cosas, empezamos a llenarnos de dudas, empezamos a llenarnos de ansiedad, de temores, porque usted y yo sabemos que cuando la palabra de Dios inunda nuestro ser, inunda nuestra vida y nuestro corazón, no solamente nos convierte en personas de fe, sino en personas valientes y desafiantes, que no somos movidos por las circunstancias, sino por lo que Dios ha dicho que será en nuestras vidas. Por eso ella es, escuche bien, ella es la fuente legítima del conocimiento de Dios. Solamente en ella, de manera legítima, podemos conocer al Dios que realmente es. Y sabes, la palabra de Dios jamás dejará de ser, aun cuando sea perseguida. Ha sido el libro más perseguido. Es más, no sé si usted lo sabe, el que hoy nosotros tengamos esta palabra en nuestras manos viene también de una línea de sangre. ¿Sabes por qué? Porque muchos hombres y mujeres de Dios fueron mártires, perdieron la vida, ¿sabes? Por retener la palabra, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron quemados por predicar la palabra de Dios. Pero ellos, así como Pablo, ellos pudieron decir, pueden hacerme lo que sea, pero la palabra no está presa. Gloria al nombre del Señor. Fue perseguida, es perseguida,
Aún hay países donde pastores han sido puestos en prisión y condenados a muerte por tener un ejemplar de la Biblia. Pero ni siquiera eso ha podido apagar la llama de la palabra de Dios en sus corazones. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra? La tenemos tan accesible. La tenemos en el teléfono, la tenemos por todas partes, pero no estamos teniendo tiempo, sacando tiempo para escudriñarla. Nos estamos perdiendo de los beneficios que ella genera en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene un poder transformador. La palabra de Dios tiene el poder de quebrantar toda limitación y estructura de pensamientos en nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder regenerador que puede convertirnos en una persona totalmente diferente. La palabra de Dios no solamente nos dice qué hacer, sino que nos da el poder por el Espíritu para poder hacerlo. Dele la gloria a Dios. Es un producto divino. Y como es un producto divino, escuche bien, como es un producto divino, jamás dejará de ser, porque lo divino es eterno. Amén. Por eso no dejará de ser. Las naciones, los gobiernos luchan muchas veces por erradicarla, pero sabes, no podrán hacerlo, erradicarla de la faz de la tierra, porque es un producto divino y lo divino es eterno y lo eterno jamás dejará de ser. Amén. Usted y yo tenemos que tener la seguridad, y oro el Espíritu Santo de Dios para que esa revelación pueda llegar a su vida y a nuestra vida. Que podamos entender que la palabra de Dios, escuche, la Biblia es suficiente para suplir toda la necesidad del hombre. Toda. Repita conmigo, toda. Ella es capaz de suplir toda nuestra necesidad. Cualquiera que sea, en cualquier área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella tiene los recursos que nosotros necesitamos. Y el principal recurso es que el autor está vigente. Y cuando nosotros leemos su palabra, Él está presente. Dele la gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. No necesitamos otro medio. Y yo no estoy diciendo con esto que usted no lea otros libros. No estoy diciendo con esto. Pero ¿qué es lo que les estoy comentando? Que solamente la Biblia, la palabra de Dios, ella tiene la información, el conocimiento legítimo acerca de quién es Dios. Solamente la palabra de Dios es la única, escuche bien, que puede revelarnos las más grandes verdades que desconocemos. Y cada vez que esas verdades son reveladas, nosotros vamos experimentando libertad. No sé qué te ha dicho el enemigo, cuántas mentiras, ¿sabes? Pero lo que está aquí es diferente a lo que el enemigo te ha dicho. El enemigo muchas veces nos habla de imposibilidades, pero ¿qué nos dice nuestro Dios? El Dios legítimo de las Escrituras, que en Él todas las cosas son posibles. Amén. El enemigo que te dice que no hay oportunidad para ti por todo lo que hiciste, por todo lo que viviste. Que dice el Dios de las Escrituras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Y así como eso, tantas cosas. Por eso Dios siempre ha tenido el anhelo de revelarse. ¿Y qué es lo que ha tenido Dios como anhelo siempre? ¿Sabes? Revelar su amor. Ese amor que echa todo temor de nuestras vidas. Porque cuando usted y yo conocemos que tenemos un Padre, un Dios de amor, también sabemos que tenemos alguien que sale por nosotros. Por lo tanto, usted no va a estar temiendo a cualquier cosa. Porque usted sabe quién da la cara por usted. Amén. Y siempre ha sido el anhelo, el deseo de revelarse al hombre. Por eso Él no ha permanecido callado nunca. Él no ha permanecido callado porque quiere darle a conocer a todo el mundo
a sus hijos su amor, sus planes y sus propósitos. Por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso tenemos su palabra. Él no ha permanecido callado, ni permanecerá callado. Amén. Y sabes, solamente Él. Por eso Él mismo, sabes, el autor de este libro. Porque solamente Él puede darse a conocer en toda su plenitud. Porque aun cuando usted y yo conozcamos acerca de Dios, jamás vamos a describir a totalidad la grandeza de su presencia y de sus atributos. Como hay personas que dicen, yo conozco a Dios en la naturaleza. Dios es la naturaleza. Dios es el creador de la naturaleza. Es más, Dios no se llama universo. Él es el creador del universo. ¿Sabes? Y aún cuando la naturaleza dé evidencia acerca de Dios y el mismo universo dé evidencia acerca de Dios, jamás podrán describir a plenitud quién es Dios como lo hacen las Escrituras. Porque la naturaleza habla acerca del poder de Dios. Dios creador, pero no habla de su santidad. No habla de su amor. Eso solamente a plenitud lo tiene la palabra de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y dice el Salmos 33:6. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Esa palabra que fue inspirada desde su mismo espíritu para constituir todas las cosas es la misma palabra que nosotros tenemos. Entonces dígame usted si no es poderosa o no. Y nos estamos perdiendo, ¿sabe?, de ese poder en nuestras vidas. Es tiempo que retomemos, que volvamos a la palabra de Dios. Porque los grandes avivamientos no vienen porque la gente se emocione o porque hable acerca de algunas cosas que están en tendencia. ¿Sabes? El avivamiento llega a una vida, llega a una nación, a una familia y a una sociedad cuando ellos se vuelven a Dios y a su palabra. Bendito sea. Y por eso es nuestra oración. Porque bendita una nación que es gobernada por Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha revelado su palabra a cada uno de nosotros. Y esa revelación tiene que ver, ¿sabes?, con lo que Dios ha comunicado al hombre. Con lo que Dios nos comunica a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nos comunica? Las verdades que no conocíamos. Eso Dios lo ha traído a revelación. Y en eso se basa la revelación. En que Dios nos da a conocer a cada uno de nosotros esas verdades que no conocíamos, pero que sabemos que son. Usted no conocía que podía ser salvo. Usted no conocía quizás que sus pecados podían ser perdonados. Usted quizás no sabía que su vida podía ser restaurada a pesar de tantas cosas que vivió, a pesar de tantos fracasos. Usted no sabía que quizás los errores y los fracasos que cometió no lo hacen un fracasado. Usted no conocía quizás que donde usted termina es donde Dios empieza. Usted quizás no conocía, ¿sabe?, que cuando se te cierra una puerta no se te están acabando las oportunidades, sino que Dios te está llevando a lo que Él tiene para tu vida. Pero cuando viene la revelación de Él sobre nuestras vidas, empiezan a suceder cosas maravillosas. Usted se entera, ¿sabe?, que otros pueden recibir libertad. Que toda ligadura de opresión que está sobre una vida ejerciendo dominio puede ser quebrantada cuando esa revelación llega a nuestras vidas. Que puede ser sano, que no importa que tu corazón, ¿sabes?, esté hecho pedazos. Dios puede hacer un corazón nuevo con cada pedazo de tu corazón. Todo esto viene por revelación. Usted y yo descubrimos en Él las nuevas verdades para nuestra vida. Pero esas verdades solamente están en la palabra de Dios. Yo creo que hay que ponerle un límite ya. Un límite al enemigo con sus mentiras. Pero ¿cómo nosotros podemos conocer la mentira? Identificarla solamente cuando conocemos la verdad. Esa verdad que nos hace libre. Y escuche,
lo que dice Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, a los profetas, Él habló de muchas maneras. Tenemos el registro de eso. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es la palabra encarnada que se nos reveló. Que Dios nos los puso aquí en este mundo para que nosotros conociéramos la grandeza del reino y conociéramos el grande amor de Dios. Porque mientras los profetas solamente se dirigían a Dios como el Señor, como el Yahweh en sus atributos, entonces Jesús nos enseñó que podíamos acercarnos a Dios como el Padre, como Abba Padre, porque tenemos el camino abierto delante de su presencia. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por eso la palabra de Dios no es el esfuerzo de la explicación del hombre para describir a Dios. No es la Biblia, sino, sabes, aquí está la narrativa de Dios, el esfuerzo de Dios para darse a conocer a cada uno de nosotros. Pero estamos dejando de conocer esa riqueza. Porque quizás hemos puesto la palabra de Dios en otro plano. Dígalo, es tiempo de retornar a la palabra. Gloria a Dios. Y sabes, la palabra de Dios es tan sorprendente. Hay tanto que hablar de ella. No me alcanzaría el tiempo. Que dice la palabra, deja ver el registro bíblico. Que ella es aunque es un libro, ¿verdad? La Biblia es la compilación de muchos libros. Que fueron escritos por diferentes hombres en diferentes tiempos. Escuche la grandeza de esto. En diferentes tiempos, unos eran reyes, unos eran profetas, otros eran mayordomos, otros eran estrategas como Josué. Pero sabes, a pesar de que todo esto fue escrito en un rango de 1500 años, todo concatena de manera exacta. Por eso la palabra de Dios es infalible, no tiene errores. Gloria al nombre de nuestro Señor. Escrita por más de 40 personas y no tiene errores en diferentes tiempos. Por eso dice 2 Timoteo, toda la escritura, repita conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por eso les decía, la palabra de Dios no es el esfuerzo del hombre tratando de explicar a Dios. No, es la misma narrativa de Dios dándose a conocer al hombre. Esto es poderoso. Por eso dice que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, pero no lo que ellos creían que era, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios es diferente a los otros libros. Hay libros que pueden ser buenos, que te pueden ayudar, pero solamente la palabra de Dios tiene la vida del Espíritu y eso lo diferencia de otros libros. La palabra de Dios tiene la capacidad de producir. ¿Qué produce en nosotros? Nuevos pensamientos. Por eso es que no importa cuán corrompido sea un corazón, no importa cuán corrompido esté una mente, cuando esa mente tiene un encuentro, cuando esa vida tiene un encuentro con la palabra de Dios que produce luz y disipa toda tinieblas, es imposible que esa persona no cambie. Es imposible que esa persona no se convierta en una nueva persona, porque dice ella misma que tal es el pensamiento del hombre, tal él es. Pero la palabra de Dios tiene el poder, la potestad de derribar todo razonamiento, todo pensamiento, altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Cristo y producir en nosotros libertad. Cuando nuestros pensamientos quedan en libertad, sujetos a la obediencia de Cristo, lo que dice en su palabra, es imposible que nosotros no experimentemos cambios. Porque tal es nuestra manera de pensar, será nuestra manera de vivir. La palabra de Dios quita la esterilidad de nuestras vidas. La palabra de Dios, cada vez que nos dejamos arropar por ella, ella quita la necedad de nosotros. Y mira que eso como trae beneficios. Cuando somos menos necios y más sabios.
Amén. Y la palabra de Dios tiene ese poder, tiene el poder de surtir en nosotros, ¿sabes? Sabiduría, amén. Pero no cualquier conocimiento, sino sabiduría de lo alto. Poder aplicar lo que sabemos a lo que hacemos, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. Por eso es que mientras más el hombre se aleja de la palabra de Dios, escuche bien, mientras usted y yo así sea creyente, así esté caminando con el Señor, mientras usted y yo nos alejamos de la palabra de Dios, nos volvemos más incapaces en resolver nuestros conflictos. Nos volvemos más incapaces en resolver nuestros problemas y nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros veníamos de una manera diferente de vivir? Y éramos especialistas en crear más problemas. Porque teníamos el conocimiento, que es la sabiduría animal, terrenal y diabólica, como dice Santiago. Pero cuando la sabiduría del cielo vino a nosotros, entonces usted y yo podemos abordar las situaciones de manera diferente. Amén. Con las herramientas divinas que el Señor nos ha dado. ¿La necesitamos o no la necesitamos? Y lamentablemente, mis hermanos, amigos, las sociedades no entienden esto. Las naciones, la mayoría de las naciones no entienden esto. Y nosotros debemos levantar nuestra voz siempre. Porque sabe, así como en muchos países, Satanás empezará a levantar voces para que la palabra de Dios sea erradicada de todas partes. Sea erradicada de los colegios, sea erradicada de las familias. Por eso usted puede ver que en muchas naciones le privan a los niños recibir la palabra de Dios. Maestros, profesores han perdido sus licencias por esto, porque está prohibido hablar de Dios, pero autorizan a los privados de libertad a tenerla. Creo que si hiciera lo primero, evitaríamos lo segundo. Dele la gloria a Dios. Amén. Porque mientras más conocemos la palabra de Dios, más nos damos cuenta los planes y propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Fuera de la palabra nadie puede saber quién es Dios. Y fuera de ella, todo conocimiento de Dios no es válido, es ilegítimo. Entiéndalo. Ella es la fuente. Usted y yo queremos conocer a Dios. Obviamente lo conocemos en nuestra relación de oración, porque el conocimiento de la palabra también nos lleva a orar. Y sabes, hay algo poderoso, maravilloso, cuando usted y yo leemos fundamentados en la palabra de Dios. Cuando nuestras oraciones van cargadas de la palabra de Dios, eso aún el enemigo no lo puede negar. Por eso es que en las 3 oportunidades, cuando el Señor le dijo a Satanás, escrito está, él no pudo refutar eso. Porque lo que escrito está, ni siquiera Satanás lo puede negar. Dele la gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, debemos retomar a la palabra de Dios, retornar a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando un cristiano, un creyente, empieza como a descuidar la lectura de la palabra, el escudriñarla, empieza una decadencia espiritual. Empieza a desnutrirse espiritualmente. Yo le decía a los hermanos, debemos retomar algunos hábitos. Antes quizás usted tenía por lo menos de cabecera la Biblia, ahora tiene el teléfono. Y se levanta y lo primero que hace, va a ver las notificaciones que hay. Ponga el teléfono bien lejos y la palabra cerca. Que cuando usted y yo nos paremos, nos levantemos de dormir, antes que Satanás empiece a meternos basura en nuestra mente, nosotros le demos la delantera con lo que Dios ha dicho. Y es más, yo le decía a los muchachos en parte, porque hablamos tantas cosas. Cuando uno le apasiona enseñar, no puedes dejar de hacerlo. Así no te lo estén pidiendo. Y sabe, yo les decía, es bien importante, y quiero que usted entienda esto y se lo lleve. Los 7 primeros minutos, los 5 primeros minutos después que usted se levante. Hagamos el hábito en nuestra mente, eduquemos a nuestra mente. Y sabe, eso se llama medicar. Mediquemos a nuestra mente de que lo primero que ella reciba sea la palabra de Dios. Amén. Sea la palabra de Dios.
y que ella sea la que dirija nuestras vidas. A veces hacemos el compromiso con el Señor, yo la leo en la noche. ¿Cómo llegamos en la noche? Con ganas de desmayarnos en la cama y que la cama nos succione. Y si el hombre se pone romántico, el Señor te reprenda. ¿Sí o no? O viceversa. ¿Sí o no? Entonces, qué beneficioso es que nosotros empecemos de la mano con la instrucción de Dios y su presencia. Señor, yo no saldré de este lugar, yo no saldré de tu casa sin haberme desayunado tu palabra, sin haber estado en comunión contigo. Porque quizás eso no es que va a evitar que algunas cosas no sucedan, que no esperamos. Pero sabes, va a cambiar la respuesta que nosotros tengamos a lo que vamos a enfrentar. Amén. Y dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escuche. Y útil. Útil más que cualquier cosa en nuestra vida. Y útil para enseñar. Repita conmigo. Útil para enseñar. Para redarguir. Para corregir. Para instruir en justicia. Y escuche los beneficios, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el efecto que surte la palabra de Dios en nuestra vida. Y sabes, Él es el autor intelectual de las Escrituras. ¿Cómo va a ser algo malo que venga de Dios? Siempre va a ser productivo. Y es lo que el enemigo nos quiere quitar con tantas cosas. Y a veces lo que nosotros pensamos que nos puede dar mayor rendimiento nos da menos. Usted pruébelo. Más rendimiento tenemos nosotros en nuestra vida empezar orando y leyendo la palabra que hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y hacerlo temprano. Porque no es igual que usted reciba, empezando el día, la fortaleza, la sabiduría, la instrucción de Dios, que ya cuando usted venga en la noche todo apaleado por el diablo, aprendiendo a través de los errores y de su intuición, que muchas veces falla. Qué bueno es empezar de la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice que la palabra de Dios es útil. ¿Por qué es útil? Porque ella es provechosa en cualquier momento. ¿Estás alegre? Ella es provechosa. ¿Buscas sabiduría? Ella es provechosa. ¿Estás pasando un tiempo, una temporada de tristeza, de pérdida? ¿Estás atravesando una temporada de dolor? Ella es provechosa en medio de esos tiempos. Por eso es útil, ¿sabes? Porque es beneficiosa. Y la palabra de Dios es beneficiosa porque ella nos asiste en cualquier tiempo. Y usted que tiene todavía a sus hijos quizás pequeños o grandes, porque yo creo que no hay edades para nosotros aprender los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero qué bueno cuando los niños empiezan a ser instruidos en la palabra de Dios. Usted puede buscarle el mejor material. Yo no digo que usted que no use otro material, que usted tenga allí a la mano los mejores proyectos. Pero no hay nada mayor que la palabra de Dios puesta allí en el corazón de los hijos. Amén. Que ellos puedan entender el valor que tiene la palabra de Dios en ellos. Y que sea algo insustituible en las vidas. Yo le doy gracias a Dios por las buenas maestras que tuve en la escuela dominical. Por eso no deja a sus hijos en la casa. Y a veces las madres dicen es que tienen sueño. También les da sueño cuando van al colegio y usted los lleva. ¿Sí o no? Es que no quieren venir también, no quieren ir muchas veces. Si usted lo lleva a música, lo lleva al fútbol, lo lleva a esto, lo otro tampoco. ¿Sí o no? Yo no estoy diciendo que esto no sea, porque los niños tienen que aprender a capitalizar su tiempo, a darle valor al tiempo. ¿Sí o no? Pero sabes, te voy a decir algo. El deporte no los va a hacer libres. La música no va a sanar las heridas de su corazón. No les va a dar herramientas espirituales para lidiar con lo que tienen que lidiar más adelante en su vida. Haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra.
Y yo creo que esto se los he dicho más de una vez. En ese tiempo éramos 5 hermanos. Y mi mamá a todos, mi papá no iba a la congregación. Así que no podemos decir, es que mi esposo no va, yo no los llevo, que él no es creyente. No, usted siga orando. Y sabe, mi mamá nos colocaba, yo soy la mayor, a los 5, una escalerita de niños, un cardumen de muchachos. Y nos metía a todos apurruñados en un carrito de atrás para pagar 3 puestos nada más y el de ella 4 adelante. Y teníamos que ir a una distancia más o menos de 1 hora en carrito, cuando el pastor se le dañaba el camión que tenía. Era lo que llaman ahorita las perreras. Y el pastor tenía una gran perrera. Y ahí íbamos, pero cuando se le dañaba igual íbamos. Y sabes, muchas veces no queríamos levantarnos. Y mi mamá tenía que lidiar con 5 niños que cuando le ponía la media a uno, el otro se lo quitaba. Que cuando vestía al otro, el otro, quiero ir al baño. O se vomitaba. Y así fuimos formados. Y allí en la congregación tuve excelentes maestras, como hay ahorita aquí en la congregación. Amén, un aplauso para estas maestras. Están haciendo un trabajo como anónimo, pero un buen trabajo. Están como en el anonimato. Todo el mundo quiere púlpito aquí para que los vean, la mayoría. Pero ellas están haciendo un trabajo en el anonimato, que se va a evidenciar en las generaciones. Y allí aprendimos el valor de la palabra de Dios. Allí aprendí a amar la palabra de Dios. A tal punto que cuando ya era adolescente no tenía para comprar una Biblia y empecé a hacer muchas cosas, a trabajar para tener mi primera Biblia que Carolina hace poco me la restauró. No sabes cómo he valorado eso, Caro. Fue mi primera Biblia, ese amor hacia la palabra. Y sabes, no te digo, joven, que no cometí errores, sí. Pero sabes, aun cuando yo venía de un hogar bien disfuncional, aunque todas las familias tienen cierta disfuncionalidad, ¿verdad? Estamos criados en una cultura de pecado. Mi familia era bien disfuncional. Tenía una mamá que no estaba nunca en la casa porque siempre tenía que trabajar. Y desde muy pequeña me encargué de todos mis hermanos. Eso es bien fuerte cuando uno quiere hacer otras cosas. Pero sabes, el tener esa relación con la palabra, el estar allí en la congregación, me libró de muchas cosas. Me libró de cometer muchos errores. Porque cuando arropamos la palabra de Dios, eso produce también temor en nuestras vidas. Te enseña que aunque tus padres pareciera que no merecen respeto, tienes que honrarlos. ¿Sí? Nos enseña, sabes que aún cuando tienes ganas de acostarte con tu novio, porque te encanta demasiado, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y Él nos quiere en santidad. Y ella permite que nuestros deseos no se sobrepongan a nuestro propósito. Y así como eso, muchas cosas. Y sabes, ella va generando en nosotros los mayores cambios. Y ella nos va llenando quizás de lo que nuestros padres no nos dieron. Por eso no nos podemos excusar. Hay gente estancada. No me dieron esto, no me dieron lo otro. Dios nos está enseñando lo que tus padres no nos enseñaron. Tus padres y mis padres no nos enseñaron. Mi papá fue un borracho. Gloria a Dios que hoy camina con el Señor. Y lo amo entrañablemente. Un hombre de oración. Pero él no me enseñó muchas cosas. Pero lo que él no me enseñó, mi padre me lo enseñó. Lo que ellos no me dieron, aprendí a tenerlo en mi comunión con Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios. Necesitamos su palabra. Y sabes, no es para los viejos. No es para los más adultos. Es también para ti que estás empezando a vivir. Que quizás piensas que eres conocedor de muchas cosas, pero hacedor de nada. Que a veces pensamos que podemos aventajar a los otros porque somos de otra era. Pero sabes, es ella la que nos hace a nosotros sabios. Y el temor a Dios nos guarda de muchas cosas. Entonces, ¿la necesitamos o no la necesitamos? Ella sigue siendo, dígalo, útil. Así que no deje de enseñarla a sus hijos. No lo vea como un fastidio, hijo, cuando su padre le enseñe principios y le enseñe valores. Porque al final de cuentas muchas cosas pueden pasar
Y hoy están y mañana no. Pero la palabra de Dios siempre quedará. Denle un aplauso al Señor. Y dice que nos enseña, porque comunica la verdad de Dios para que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿Cómo sabemos nosotros? Le decía a los muchachos en el discipulado. ¿Cómo sabemos que estamos madurando? ¿Cómo sabemos que estamos creciendo en esta gracia? Cuando estamos experimentando cambios. Por eso la palabra de Dios es para aplicarla todos los días, aun cuando nadie nos ve, solamente Dios. Aún la intimidad de nuestros pensamientos, la palabra de Dios nos enseña. Y dice que redarguye nuestra vida porque nos amonesta. Ella no nos dice lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos. Ella no es alcahuete. Ella no habla en medias tintas, ni en ambigüedades para que usted y yo lo interpretemos de la manera que querramos. Ella nos habla, sabe, directamente hasta el corazón, para que nosotros podamos corregir toda conducta y reprender en el nombre de Jesús todo pecado en nuestras vidas. Por eso ella manifiesta lo oculto que hay dentro de nosotros. Lo expone ante la luz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que haya cambios en nosotros de pensamientos, cambios de actitudes, cambios en nuestras palabras y en nuestra relación con otros. La palabra del Señor nos corrige porque endereza nuestro camino por medio de sus principios. Amén. Yo te invito a que estés de pie, por favor.